Bienvenidos a todos a este curso de comunicaciones. Y tal vez al mencionar la palabra comunicaciones, lo primero que corresponde hacer es preguntarnos cuáles son los elementos esenciales, ni siquiera principales, esenciales de una comunicación. Y aquí, tal vez sin ningún orden en particular, pero aún así, da la impresión que lo primero que hace falta es tener un mensaje, algo que comunicar, en el entendido que no hemos definido exactamente todavía qué es lo que es comunicar. Pero tenemos algún tipo de intuición, de noción previa. Entonces hace falta un mensaje. Ahora, ¿qué es lo que es un mensaje? ¿Qué es lo que contiene un mensaje? ¿Qué es lo que caracteriza un mensaje? Y aquí podemos discutir largamente, conversar mucho sobre eso. Pero voy a solamente mencionar un par de cualidades que creo que son importantes, un par de conceptos que son importantes establecer a estas alturas. Lo primero es hacer una diferencia entre lo que es información versus lo que son datos. Información y datos no son lo mismo, aunque uno pudiera querer comunicar ambos. Información tiende a no tener redundancia, tiende a ser más pura en un cierto sentido conceptual. Datos puede ser cualquier cosa, o sea, uno podría tener alguna señal, uno la muestrea, y como es una señal constante, esa señal constante siempre entrega exactamente las mismas muestras, y en el fondo no hay mucha información ahí, es siempre lo mismo. ¿Sí? Uno podría tener una sinusoide y podría tener la sinusoide muestreada a una tasa adecuada que cumpla con el criterio, con el teorema de muestreo de Nyquist, o bien uno podría tener la sinusoide descrita por una amplitud, una frecuencia y una fase. Y con esos tres parámetros uno recrea la sinusoide. Entonces tal vez esos tres parámetros, amplitud, frecuencia, fase, podrían ser una forma de información y eventualmente una secuencia de muestras de la sinusoide podrían ser datos. ¿Sí? Sobre información versus datos vamos a conversar en algún momento todavía, pero quiero ir estableciendo de que no necesariamente son lo mismo. Vamos a asumir en general que un mensaje es información, que ya fue condensado de alguna forma hacia un formato que contiene lo esencial de lo que se quiere comunicar. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con el mensaje, que tiene que ver con integridad y seguridad. El mensaje, por supuesto que uno desea que llegue, ojalá íntegro. Integridad tiene dos componentes. Integridad tiene la componente completo y correcto. Queremos que el mensaje llegue completo y el mensaje llegue correcto. Si llega incorrecto o llega incompleto, es posible que haya una alteración de la información que contiene. Y entonces se pierde un poquito este propósito de comunicar, porque comunicar es justamente acerca de que la información llegue a otro lado.
Y seguridad tiene algo que ver con privacidad, tiene que ver con el hecho de que ese mensaje sea solo conocido por las partes que necesitan conocerlo. Y finalmente hay un elemento que tiene que ver con la noción de codificación. Y codificación también es un término que vamos a estar explorando en mayor detalle. Por ahora tal vez el mejor ejemplo que puedo dar sobre codificación es decir exactamente lo mismo en dos idiomas. El mensaje es el mismo. Nos vemos en la tarde. See you this evening. Es exactamente el mismo mensaje. Es inambiguo en ambos casos, pero está codificado en forma completamente distinta. Y sobre eso también vamos a dedicar algo de tiempo durante el curso. Ahora, dado un mensaje, todavía no ocurrió la comunicación. Desde luego que hace falta también un agente que vamos a llamar el transmisor. Y en breve siempre vamos a usar el acrónimo TX para transmisor o transmisión. El transmisor es quien de alguna forma hace algo con ese mensaje, ya lo vamos a detallar con mayor precisión, para que ese mensaje llegue a otro agente que desde luego es el receptor. Entonces, transmisor y receptor son quienes intercambian este mensaje. Entonces, el receptor lo vamos a poner aquí al lado del transmisor. Receptor. Y el acrónimo que vamos a usar siempre es RX, recepción, receptor. Ahora, con un mensaje, un transmisor y un receptor, todavía no se logra la comunicación. La comunicación generalmente involucra transferir ese mensaje desde una ubicación geográfica en la cual se ubica el transmisor hacia otra ubicación geográfica en la cual se ubica el receptor. Y entre esas dos ubicaciones geográficas, entre las ubicaciones geográficas en que se encuentran el transmisor y el receptor, hay algo que se llama un medio de propagación. También a veces lo llamamos el medio de comunicación o de comunicación. Es un medio físico. Y esto es bien importante porque es necesario, es indispensable contar con un medio físico y con un proceso físico para que se propague ese mensaje entre A y B. Y la física, en realidad, el mundo físico es analógico, así que siempre todas las señales que se propagan a través de ese medio físico son también señales analógicas, ¿sí? Entonces, este medio propaga señales
analógicas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el mensaje viene en un cierto formato y el medio físico acepta un tipo de señal analógica particular que no tiene que ver con el formato en el cual viene la señal original? Pensemos en una señal original de carácter digital, unos y ceros, una representación abstracta de 1 y 0, ¿cómo se transforma eso a una señal analógica que puede propagarse a través del medio físico, inalámbrico o por cable? Debiera agregar eso aquí tal vez. Inalámbrico, vamos a poner eléctrico o electromagnético. En nuestro caso. Y la pregunta es, ¿cómo adaptar una señal desde su formato original a una forma compatible con propagación a través del medio físico? Y ese proceso de preparación o de adaptación, si quieren, es lo que conocemos como modulación. Modulación y demodulación, que es básicamente la adaptación del mensaje vamos a mantener aquí el código de colores del mensaje tal que pueda ser comunicado mediante una señal analógica a través del medio físico. O medio de propagación. Ahora, a este conjunto de 5 elementos, ¿no es cierto?, tenemos el mensaje, transmisor, receptor, medio y modulación. Falta un último ingrediente esencial para que pueda ocurrir la comunicación. Y ese último ingrediente esencial es energía. La señal modulada es insertada con cierta energía al medio para que se propague. La señal modulada es insertada al medio con cierta energía para que se propague. Con energía para que se propague. So, con eso tenemos todos los elementos para finalmente definir qué es lo que es comunicar. Y comunicar en una frase, entonces, es lo siguiente: inyectar energía a un medio físico, medio
de propagación que puede ser eléctrico o electromagnético, en un formato de señal, y aquí estamos hablando explícitamente de la modulación, que sea compatible con el medio y que codifique información, y aquí nos estamos refiriendo al mensaje, con el objetivo que el mensaje se propague de un lugar del espacio transmisor a otro receptor. Eso es comunicar explicado en una sola frase. Y todos estos 6 elementos, transmisor, receptor, medio, modulación, energía, y mensaje, van a constituir los elementos principales del curso. Vamos a estar volviendo siempre a alguno de ellos para entender e ir aprendiendo más sobre el proceso de comunicaciones.